Vamos a saludar al eurodiputado del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, para hablar sobre este asunto con él. Señor López Aguilar, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a BTC. En primer lugar, ¿este pacto europeo sobre asilo, inmigración, es bueno para Canarias, que se pretende aprobar? Ante todo, buenas tardes. Un saludo cordial desde Bruselas, Parlamento Europeo, también para los comentaristas, a los que tengo por amigos, son viejos conocidos. Y en segundo lugar, usted habla de un pacto que efectivamente es así como se le ha llamado, New Migration and Asylum Pact, un nuevo pacto de migraciones y asilo. Pero en realidad no es un pacto todavía, y solo lo será cuando el Parlamento Europeo lo haga suyo, porque el Parlamento Europeo es legislador europeo en materia de migraciones y en materia de asilo. Ese papel lo hemos desarrollado precisamente en la comisión que presido, la de Libertad, de Justicia e Interior, que es la de mayor espectro legislativo del Parlamento Europeo. Y, por tanto, no hay pacto a la vista. El trámite acaba de comenzar. La Comisión ha adoptado iniciativa y ha presentado nada menos que 5 reglamentos. 5 reglamentos son leyes europeas para que todo el mundo los entienda. Yo soy el ponente del reglamento de crisis, que es aquel reglamento que debe dar una oportunidad a la solidaridad vinculante y a la responsabilidad compartida por las que peleo 24 horas al día en el Parlamento Europeo. Pero todavía no es un pacto. Lo está tramitando el Parlamento Europeo y el trámite solo acaba de comenzar. Lo que se Me conoce... he reunido como ponente con los shadows, que son los ponentes alternativos, los de los grupos parlamentarios, y estamos empezando las discusiones. Por tanto, quedan 2 años de trabajo por delante para mejorar la propuesta de la Comisión. Porque tal y como está ahora, o las propuestas que se han hecho inicialmente, ¿son buenas para Canarias? ¿Van a convertir el archipiélago en un tapón? Son inaceptables para los países que tienen fronteras exteriores vulnerables. Todos aquellos que dan al Mediterráneo, inaceptables para Grecia, para Chipre, para Malta, para Italia, para España, en el mar de Alborán, en Ceuta y Melilla y por supuesto en Canarias, que también es España y es Unión Europea. Son especialmente insensibles, por tanto, con la problemática que plantea la gestión de la frontera exterior de la Unión Europea a los países que dan al frente mediterráneo y, en el caso de Canarias, único en la Unión Europea, al frente atlántico, porque las regiones ultraperiféricas portuguesas, que también son atlánticas, no están cerca de África, como lo está Canarias. Y por tanto tenemos un desafío mayúsculo de gestión de una frontera exterior que lo es de la Unión Europea, y estamos en la obligación de subrayar una y un millón de veces que las personas que han sido rescatadas en la mar, en la ruta más peligrosa hacia Europa, que es la ruta migratoria atlántica que pasa por Canarias, en la medida en que son desembarcados en puerto seguro en Canarias, a los supervivientes de una peripecia que muchas veces acaba trágicamente y se lleva muchas vidas por delante en el fondo del Atlántico, esas personas ya están en la Unión Europea y por tanto son una responsabilidad europea. Y además es lo que dice el tratado. Tienen que ser una responsabilidad compartida, regida por el principio de solidaridad vinculante por el que, insisto, peleamos en la comisión que presido. Hay muchas preguntas, me gustaría que todos los periodistas le preguntaran en la mesa, así que le pido un poquito de brevedad, señor López Aguilar. Comienza Manolo Medero. Buenas noches, don Fernando López Aguilar. ¿Puede Canarias tener alguna presión sobre la Unión Europea en ese debate que se inicia ahora para después acabar con los reglamentos de los que usted habla? El presidente del Gobierno de Canarias, por ejemplo, ya dijo hoy en el Parlamento que es inaceptable esas condiciones que va a poner la Unión Europea, sobre todo a la frontera sur, a los países mediterráneos. ¿Podría que...? La elección de las palabras es libre. Acabo de escuchar al ministro del Interior decir que no se practican vuelos a la península de derivación de migrantes, sino solo de personas vulnerables. Estamos eligiendo, por tanto, las palabras con las que explicamos que, sin embargo, vuelos los hay, porque es verdad que llegaron 23.000 y esto en el año 2020 y apenas quedan 10.000 o 11.000 máximo en Canarias, lo que quiere decir que al menos 12.000 han sido derivados a la península. Se les quiere calificar de vulnerables en la medida en que proceden de algunos países en los que la persecución es más verosímil y la tasa de reconocimiento de protección internacional o de asilo es más alta. Pues bien, pues del mismo modo podemos decir que podemos ejercer presión. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, va a comparecer ante la comisión que presido el próximo 1 de marzo y va a explicar el testimonio de una comunidad autónoma, abismada a lo que se denomina en la jerga europea un massive influx, un influjo masivo de migración abruptamente crecida, que ha crecido exponencialmente en el curso de los 12 últimos meses y que necesita atención europea y respuesta europea. Por tanto, eso es un modo de ejercer presión con el testimonio veraz, absolutamente creíble, de una comunidad autónoma que está
invirtiendo muchos recursos, incluso más allá de sus competencias, para darles una acogida digna y una respuesta humanitaria. Ajá. Y eso lo va a hacer delante de la comisaria Johansson, que es la comisaria de Interior, que ha propuesto el paquete de 5 nuevos reglamentos. Y por tanto, esperemos que eso influya, pero también es una cuestión del gobierno de España, emplearse a fondo. Y creo que el presidente Sánchez ha dicho con claridad que tal y como ha sido formulado y planteado, el pacto no es aceptable por el momento. Carlos Sosa. ¿Cómo es posible, señor López Aguilar, buenas tardes, que afectando a tantos países como afecta este borrador de pacto, esta propuesta de pacto, vaya al Parlamento Europeo? ¿Qué países han presionado para que esto sea así? ¿Existe una corriente muy potente anti-inmigración en Europa, en el seno de la Unión Europea, como para que esto llegue a las puertas del Parlamento? No solamente existe una corriente muy potente anti-inmigración en la Unión Europea, sino que es dominante y prevalente desde hace demasiado tiempo. Y bien que la combato. Hay una mayoría muy escorada a la derecha que tiene una visión negativa e incluso negacionista del hecho migratorio, que plantea como si fuese una hipótesis factible que a la Unión Europea no llegase ninguna migración, y como hipótesis subsidiaria que dado que llega alguna migración, pues contratemos con países vecinos que nos las tengan fuera de la lista, es decir, que las mantengan fuera de las fronteras europeas. Es una política profundamente equivocada. La migración puede ser gestionada razonablemente. ¿Y sabe cómo? Si lo hacemos en común, si lo hacemos en clave europea. Si somos capaces de ponerla en común, la migración no será, como se dice a menudo, una crisis, ni tampoco una amenaza, mucho menos. Será una contribución al crecimiento de la Unión Europea, una aportación incluso demográfica, económica y socialmente muy productiva para la Unión Europea si somos capaces de regularla, pero también habiendo vías legales para que quienes están determinados a intentarlo no tengan que ponerse en manos de organizaciones criminales, de redes de explotación de personas, que les esclavizan cuando llegan al puerto de destino, porque tienen terminales criminales también en la Unión Europea, en Canarias, en España, en el conjunto de la Unión. Me he quedado sin tiempo y yo quería plantearle una pregunta. ¿Me puede contestar con un sí o un no? Yo sé que es muy complicado y muy difícil, pero por favor me respondería con un sí o con un no. Ángel Víctor Torres ha pedido a los eurodiputados que voten en contra de ese pacto europeo sobre inmigración, asilo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a votar en contra, sí o no? Es demasiado pronto. Es demasiado pronto. Quedan 2 años de tramitación legislativa por delante. Demasiado pronto. Y yo espero también influir para que la propuesta sea más equilibrada. Pero tal y como está, sin duda ninguna, los socialistas estaríamos en contra. En contra. Bueno, pues Juan Fernando López Aguilar, le agradezco la brevedad y como siempre que entre con nosotros en directo aquí en BTC desde Bruselas. Un abrazo desde Canarias. Un saludo cariñoso. Hasta la próxima y muchas gracias por la llamada. Hasta la próxima.